Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 58 años consulta por reapertura parcial de una herida quirúrgica. 3 meses antes se le colocó un puerto subclavio para iniciar tratamiento con bevacizumab por glioblastoma recurrente. La herida había cerrado por completo, pero ahora presenta dehiscencia del 50% con exposición de tejido subcutáneo y parte del dispositivo, sin signos de infección. Se sospecha una complicación farmacológica y la pregunta es identificar el mecanismo primario responsable de esta dehiscencia. En el desarrollo del caso, los datos claves son uso crónico de bevacizumab, herida previamente cerrada que se reabre meses después, ausencia de infección local y exposición de planos profundos. Esto corresponde a una dehiscencia de herida, definida como la separación parcial o completa de bordes previamente aproximados por alteración del proceso de cicatrización. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal anti-vascular endothelial growth factor. Su mecanismo principal es unirse al vascular endothelial growth factor o factor de crecimiento endotelial vascular, impedir su unión al receptor endotelial e inhibir la angiogénesis. La angiogénesis es esencial durante las fases de proliferación y remodelación de la cicatrización. Al bloquearla, disminuye el aporte sanguíneo al lecho de la herida, se reduce la síntesis de colágeno, se impide el remodelado adecuado y la resistencia tensil de la herida permanece baja. Aparece dehiscencia tardía. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta era disminución de los factores de crecimiento endotelial para la angiogénesis. Base fisiológica y fisiopatológica. La cicatrización normal ocurre en 4 fases: hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación. La hemostasia ocurre en un intervalo entre 0 horas a 1 día, con vasoconstricción, formación de coágulo de fibrina, activación plaquetaria y liberación de factores de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta. En la inflamación, que ocurre de 3 horas a 5 días, ocurre infiltración de neutrófilos y macrófagos, vasodilatación y aumento de permeabilidad, liberación de mediadores como interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, vascular endotelial growth factor, factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta. En la proliferación, que ocurre de 3 días a 5 semanas, es la fase crítica afectada en este paciente. Ocurren migración de queratinocitos con reepitelización, activación de fibroblastos, producción de colágeno tipo 3, formación de matriz extracelular y neovascularización, es decir, angiogénesis mediada principalmente por vascular endothelial growth factor, factor de crecimiento endotelial vascular. La angiogénesis permite aporte de oxígeno, nutrición celular y síntesis adecuada de colágeno. En la remodelación, que ocurre de 3 semanas a 2 años, ocurre degradación de colágeno tipo 3 y síntesis de colágeno tipo 1, reorganización y entrecruzamiento del colágeno y aumento progresivo de la resistencia tensil. El papel de bevacizumab. El bevacizumab neutraliza el vascular endothelial growth factor, inhibe formación de nuevos vasos, reduce perfusión tisular, disminuye síntesis y remodelado de colágeno. Esto produce baja resistencia tensil de la herida, riesgo elevado de dehiscencia incluso meses después del cierre inicial. Por eso se considera una forma de terapia para privar de nutrientes a las células cancerosas, pero con efectos adversos importantes sobre la cicatrización. Interpretación clínica y pronóstico. En este paciente la herida cerró inicialmente porque las fases tempranas ocurrieron normalmente. Sin embargo, la inhibición crónica de vascular endotelial growth factor impidió una adecuada neovascularización, producción de colágeno y remodelación final. Esto explica una dehiscencia tardía típica de terapias antiangiogénicas. Por esta razón, bevacizumab
suele suspenderse antes y después de cirugías mayores. Puntos claves. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal antivascular endotelial growth factor. Inhibe la angiogénesis. La angiogénesis es esencial en la fase de proliferación y remodelación. Su inhibición reduce síntesis de colágeno y resistencia tensil. Produce dehiscencia de heridas tardía. El mecanismo principal es la depresión funcional de Vascular Endothelial Growth Factor. Preguntas. ¿Qué fármaco inhibe Vascular Endothelial Growth Factor y se asocia a dehiscencia de heridas? Bevacizumab. ¿Qué factor de crecimiento es clave para la angiogénesis en cicatrización? Vascular Endothelial Growth Factor, factor de crecimiento endotelial vascular. ¿En qué fase ocurre principalmente la neovascularización? En la fase de proliferación. ¿Qué tipo de colágeno predomina inicialmente en la cicatrización? Colágeno tipo 3. ¿Qué colágeno predomina en la fase final de remodelación? Colágeno tipo 1. ¿Cuál es el mecanismo primario de esta dehiscencia? Depresión de factores endoteliales para angiogénesis. Recuerda, el bevacizumab inhibe el Vascular Endothelial Growth Factor, bloqueando la angiogénesis durante la fase de proliferación y remodelación de la cicatrización. La falta de neovascularización impide una adecuada síntesis y reorganización del colágeno, manteniendo baja la resistencia tensil de la herida y produciendo dehiscencia tardía incluso meses después del cierre inicial. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.